Sean bienvenidos una semana más a este programa desde Videolux Televisión. Hoy nos desplazamos para abordar durante los próximos minutos distintos temas desde el ámbito de la psicología y estamos precisamente en el despacho de un profesional de este ámbito como es Juan Carlos Beato Díaz, psicólogo y orientador. Juan Carlos, bienvenido a este programa y gracias por abrir las puertas de este despacho a este equipo de televisión. Muchas gracias a vosotros, Antonio. La verdad es que es un placer volver a estar aquí después de los últimos, desde hace 5 años cuando empecé, me acogisteis confiando en mí de primera y ya estamos aquí después de 5 años y además acogiendo yo a vosotros, así que encantado. Bueno, es señal de que la cosa no va mal, de que os estáis manteniendo, de que habéis ido creciendo, luego hablaremos un poco más de lo que es a nivel profesional este despacho, pero es buena señal, ¿no, Juan Carlos? La verdad es que sí, en estos 5 años de estar yo solo, estamos ya 4 profesionales aquí y hemos cambiado de despacho a un sitio más grande, estamos creciendo y muy contentos, la verdad. Pues yo que me alegro, Juan Carlos. Bueno, vamos a entrar en cuestiones relacionadas con varios temas, ¿no? Y para ello abordarlo desde ese punto psicológico, ¿no? Porque es verdad que muchas veces decimos que esta sociedad en la que vivimos pues atraviesa un momento un tanto especial, ¿no? No sé cómo se ve eso desde el punto de vista de la psicología, Juan Carlos. Sí, la verdad es que sí. A nivel de la psicología, es decir, la sociedad, los cambios sociales que está habiendo son pues un aumento de casos muy grande, pero no solamente lo que se escucha en las noticias, que se escucha evidentemente pues que hay más casos de depresión, más casos de ansiedad, de suicidio. Lo que no se llega a decir es que estamos en una de las sociedades más neuróticas y con más ansiedad de la historia. Ya no es que han crecido, es que estamos en uno de los momentos con más casos de ansiedad y de depresión, de suicidio, hablando de la sociedad occidental. España, Europa, mundo occidental. Así. Y bueno, la verdad es que también la psicología está creciendo, gracias a Dios. Con el problema viene la solución también. Claro. La psicología está creciendo y cada vez hay más psicólogos. Yo me siento un poco como en la cresta de la ola. Como que, y más desde el COVID, creo. Desde el COVID hay mucha más conciencia de lo que es la psicología y de la importancia. Menos tabú, menos rechazo, ¿no? Pero sí hay bastante, por ejemplo, la ansiedad no, es decir, los ansiolíticos, es decir, las pastillas para la ansiedad es la medicación que más se vende en la farmacia. O sea que es algo importante. ¿Tanta huella ha dejado COVID, ya que la ha nombrado en ese aspecto? Porque es verdad que de un tiempo a esta parte se suele hablar con más incidencia de salud mental, de problemas mentales. ¿En esto ha influido esa pandemia? La pandemia ha influido mucho porque ha sido una catástrofe que nos ha metido mucha negatividad a todos y mucha desesperanza y ese miedo a perder la vida y ese miedo a no controlar nuestra vida, que de repente, si creemos que controlamos todo, tenemos propósitos, metas, pero de repente llega una pandemia y nos tergiversa con todo lo que ha supuesto, pero no creo que sea la principal causa, ha sido un agravante. Si hablamos, por ejemplo, de las causas, ¿no? de por qué hay tanta patología mental, tanto problema mental, es más bien un cambio de cultura entre vuestra generación, la edad de mis padres, y la nuestra, y la de nuestros hijos, ahora que... entonces, más bien un cambio de cultura y sobre todo una pérdida de valores. Antes había muchos más valores que ahora. Ahora como que todo vale, no digas esto es bueno, porque como digas esto es bueno o esto es malo, parece como que tienes la verdad absoluta, pero al final la gente tiene menos valores y como la gente tiene menos valores, está como más perdida, no sabe cómo ser feliz, no sabe qué le hace bien y qué le hace mal, qué le daña o qué le destruye o qué le construye, y es como... si tú no sabes nada de la vida, sobre psicología, sobre felicidad, sobre lo que está bien y lo que está mal, es como si tú vas al campo a recoger setas y tú no entiendes de setas. ¿Qué pasa? Pues que una es comestible y otra te mata. Claro. Entonces tú vas viviendo y tú vas probando a ver qué funciona, qué no, y puedes caer en errores muy graves. Por ejemplo, ahora está de moda el poliamor. Relaciones abiertas, que hasta qué punto es infidelidad, o hasta qué punto eso es bueno, hasta qué punto eso, pues a ver, realmente hasta el día de hoy... Nos beneficia, nos perjudica mentalmente, claro, ¿no? Efectivamente. Así como muchas cosas, la sexualidad, hay muchos temas morales porque se está dando mucha libertad,
pero al final también tiene consecuencias y creo que va por ahí la cosa. Eso son causas, pero ¿qué está incidiendo para que al final todo eso penetre con tanta fuerza en la sociedad? Yo creo que es sobre todo el tema de la cultura que nos transmiten a través de la causa, es decir, cómo incide es a través de los medios de comunicación, a través de la plataformas, las series, el cine, todas las medios. Redes sociales, sí. Supongo, también, ¿no? Las redes sociales, obviamente. En todos los medios de comunicación, las redes sociales, que separan mucho a la sociedad y, por ejemplo, a mí me gusta mucho compararlo con el cine. En el cine, antes, estaba la figura del héroe. El protagonista era el bueno y ahora es el antihéroe. El protagonista es el malo. Antes se hablaba de unos valores por los que dar la vida. El héroe daba la vida por la verdad, por la familia, por la patria, por X valores que él consideraba esenciales, y ahora casi que es al contrario, quito la vida por valores pésimos y una negatividad. No hay finales felices, hay menos finales felices en la serie, en las películas, todo acaba mal. Como que se están invirtiendo todo lo que nos llega y por ahí, eso lo decía Javier de la Era, un psiquiatra que estudió las causas de la enfermedad mental en la sociedad. Hablaba de eso, de esa pérdida de los valores que está llevando a un ambiente tóxico en la sociedad. Es complicado, ¿no? Entonces, el escenario, porque entiendo que esto va creciendo cada día más, ¿o no? Sí, algo que yo creo que sí, que está creciendo. Cada vez se está, pues, digamos, perdiendo ese norte. Es verdad que hay que ser crítico con los valores anteriores, ¿no? Siempre la filosofía moderna está yendo por Descartes, Kant, la filosofía de la duda como método. Entonces, criticar todo para cambiar los valores y para cambiar la forma de pensar, para evolucionar, pero al final se está dejando atrás toda la tradición que a lo mejor lleva la vida entera estando y por algo será. No es que todos los valores tradicionales sean los correctos, evidentemente, hay algunos que están muy mal, otros, digamos que, pero había valores. Hoy como que estamos más perdidos. Me llega mucha gente que no sabe qué hacer con su vida porque no sabe qué es bueno, qué es malo, y qué le hace feliz y se aferra a cosas muy vanas. A gustar, al éxito, al dinero, al éxito rápido, a la apariencia, al estatus, a eso, sí, aparentar. Apariencia. ¿No? Instagram, por ejemplo, estamos llenos de lo que es la apariencia, ¿no? ¿De postureo? Sí, postureo. Puro y duro, ¿no? Puro y duro, y al final es más vacío, una vida más vacía. ¿Existe todavía ese tabú de acudir al psicólogo? Pues sí, es bueno que lo digas, porque aunque es verdad que, como hemos comentado, va un poco mal la cosa, pero también los psicólogos estamos empezando a tener un protagonismo, ¿no? A tener ese recurso para la sociedad, ¿no? Sí, entonces también se está poniendo solución al mismo tiempo. Esto es una revolución, esto es como todo, problemas, soluciones. Es verdad que sigue habiendo tabú en ir al psicólogo, se sigue viendo un poco como ir al loquero. A lo mejor no tanto como el loquero, pero sí, cuando dices voy al psicólogo es como, uy, que tienes problemas. Y la persona que va al psicólogo, efectivamente, como tú dices, tiene problemas. Este está más para allá que para acá. Normalmente, algo le pasa, bueno, ¿no? No sé si... Te entiendo. Normalmente, sí, por desgracia tengo que decirte que sí, no de que esté más para allá que para acá. Bueno, pero sí de que tiene problemas. Una vulgaridad, una expresión vulgar, evidentemente, para... En el sentido de que tiene problemas, porque normalmente cuando vienen, llegan tarde. En ese sentido, sí. El que viene es porque tiene problemas nuevamente. Casi nadie me viene diciendo... En vez de, no que tenga problemas, lo que quiero es ser mejor persona. Eso normalmente me llegan diciendo, tengo ansiedad, tengo depresión, tengo problemas con mi pareja, no sé cuánto. Vienen por problemas. Tengo un amigo que me decía, hablando del tema este, dice, me pareció un ejemplo muy bueno. Dice, el día en que decir, no puedo ir a tal sitio, tengo una cita con el psicólogo, suena igual que decir, tengo una cita con el dentista, la cosa habrá cambiado. Claro. Cuando alguien dice tengo una cita con el dentista, todo el mundo dice, bueno, ya está. Tendrá una caries, tendrá una limpieza. Lo que sea. Y le da igual. Pero decir tengo una cita con el psicólogo es como raro. Sin embargo, en Estados Unidos, por ejemplo, ir al psicólogo te da... Es algo habitual, ¿no? Es habitual. Y te da prestigio, incluso. Si vas al psicólogo, que te lo puedes permitir. Claro. Y que tienes como un asesor. Ya no porque tengas problemas, sino porque es una persona que te ayuda a crecer y te da un punto de vista... más profundo, más amplio, una formación, una información,
Y es como un asesor, casi que da prestigio. Bueno, de todas formas, casi se ha extendido, ¿no? La figura del psicólogo en los equipos de fútbol, Sí. A nivel individual para futbolistas gestionar la fama, porque son en su mayoría empiezan chavales muy jóvenes, ¿no? En el mundo de los artistas, de cantantes, de todo eso, cada vez está más ligado a ir acompañado de un psicólogo, ¿no? Para mantener siempre los pies en el suelo, entiendo, ¿no? No sé. No, sí, claro, para mantener los pies en el suelo y luego también ligado al mundo del coaching o del crecimiento personal. Claro. No todos los coaches son psicólogos, pero muchos psicólogos son coach. Entonces, para cantar, para todo, para el deporte y tanto para los problemas personales, que en el fondo tienen todos, y a lo mejor eso es lo que ocultan, pero todos tienen, por muy deportista que sea, como por luego para mejorar el rendimiento. Entonces, la parte mental hace muchísimo en el rendimiento. Bueno, en definitiva, ¿por qué crees tú que sigue frenando eso de ir al psicólogo? ¿Es cuestión de dinero también o no? Es cuestión de ignorancia también, ¿no? Porque a nadie le pesa. Cuando tú vas al dentista, por ejemplo, vamos a poner otra vez el ejemplo del dentista, y te dice son 1.000 euros, 3.000, 8.000, la gente ya lo encaja. Y yo conozco una persona, una amiga, que se puso un Invisalign, que es como una ortodoncia, unos brackets invisibles, y en vez de pagar 3.000, pagó 8.000 para que sean invisibles. Es decir, y eso no choca tanto y no nos pica tanto, pero cuando tú tienes que gastarte 500 euros en un psicólogo, que a lo mejor 10 sesiones son 500 euros, o un seguimiento más amplio, 1.000 euros, o un seguimiento grave de una cosa súper patológica, súper grave, 2.000 euros, pero no llegamos a 8.000, es decir, a la gente sí le pica, pero sobre todo, yo creo que porque los dientes se ven, la apariencia que en la que vivimos y tal, y luego sobre todo falta de conciencia de que eso sea importante, o falta de confianza de que te vaya a servir para algo, pero claro, ¿de qué te sirve tener una sonrisa perfecta, o el Instagram impecable, o irte de vacaciones si no lo vas a disfrutar, porque claro, estás mal por dentro? Entonces, creo que es más ignorancia, no es por echarle la culpa a la gente ni nada, hay ignorancia y que se está descubriendo ahora, se está destapando. En definitiva puede ir cualquier persona, ¿no? ¿Cualquier persona puede costearse una terapia? Yo diría que sí. Todo el mundo tiene un coche y vale 30.000 euros un coche, o 10.000 euros un coche. Hay a lo mejor un 5% de la sociedad que a lo mejor le puede costar, pero un 95% que no va y que podría pagarlo, porque 1.000 euros sí es de lo más importante que puedas invertir en tu vida. Si es que sin salud mental, o es que todo se disfruta menos y todo deja de tener sentido. Deja de ir de vacaciones, de lo gastas en el psicólogo y la siguiente la disfrutas más. Podríamos decir frívolamente, pero yo creo que la gran mayoría puede. Y si no, existen también asociaciones que también hacen un coste reducido o incluso gratuito. Nosotros, por ejemplo, cuando nos llega alguien que no puede pagar, les sabemos decir, tenemos unas cuantas asociaciones que tenemos apuntadas para saber derivar, para que no se quede nadie sin una atención. ¿No? Al final, ¿en qué consiste el ir a terapia? Es decir, cuando entra alguien en este despacho, ¿cómo se empieza a gestionar a esa persona? ¿Cómo funciona la terapia, no? Sí. Mira, pues la terapia, para que te haga una idea, y se puede hacer una idea a todo el que está en casa, que es muy importante, la gente no sabe cómo funciona la terapia, se cree que es las palabritas que te van curando, ¿no? Y hay quien dice que no, que las palabras no curan, ¿no? Y como que piensa que eso no ayuda, que es el médico, la pastilla o la varita mágica. Prefieren la pastilla porque es como una varita mágica que te lo tomas y se te pasa. Es bueno que entiendan el proceso, y si lo entienden, les va a ser más familiar y más fácil de asistir. La terapia, nuevamente, para que nos hagamos una idea, una terapia no es llegas, tienes una consulta, te da la solución y te vas. Es un proceso. Es un proceso y son varias sesiones. Nuevamente una terapia son 10 sesiones, o 20 sesiones, o 30. De media, yo diría 20. O haciendo bien las cosas, como a mí me gusta, haciéndolo una terapia profunda. Una terapia más normal, persona que a lo mejor no tenga un caso grave, 10 sesiones puede estar bastante bien. Y primero se evalúa mucho y luego se dan más soluciones. Es una conversación, en el fondo, entre el paciente y el terapeuta.
y es 50-50, ni es todo el rato el paciente hablando y el terapeuta, venga, te escucho y que luego, no es y luego te cobro. Que no es aquella imagen del paciente tumbado en un diván y el psicólogo escuchando, ¿no? No tanto ya, esa es más clásica, más la vieja escuela, y tampoco es tan así. El psicólogo tiene que participar y tiene que hablar mucho, tiene que formar al paciente, darle unos conocimientos, unas perspectivas que él no tiene, darle unas herramientas, entrenarle unas técnicas que a lo mejor le van a ayudar a gestionar emociones, conflictos, comunicación con la familia, herramientas para desarrollar habilidades que necesita para solucionar su problema, dar consejos, motivar también es muy importante, porque la gente se cree, no, yo no voy a poder, es que el psicólogo también tiene que motivarte, y tú también tienes que poner tu parte, pero tienes que dárselo el camino hecho a la persona para que pueda salir de ahí. Esa es nuestra responsabilidad y ganarnos la confianza y conectar con la persona. Pero lo más parecido a una conversación en la que, como de asesoría, diría yo, un poco, y es unas 10-20 sesiones. En cualquier caso, tú has dicho algo que es muy importante y es que el paciente, como en casi todo, tiene que poner de su parte, ¿no? Y no sé si eso es la parte más compleja de todo esto. El paciente tiene que querer cambiar. Claro. A veces la gente se cree que la frase esa de si quieres puedes, ha hecho daño. Hay mucha gente que quiere y no puede y parece que no pone su parte. No es eso. Y vive en un bloqueo, ¿no? A lo mejor, ¿no? Sí. No es cuestión de... No quiero que se entienda, no es cuestión de fuerza de voluntad. El paciente tiene que querer, pero no tiene que poder. Es decir, poder ya es luego. Tiene que querer, pero no es echarle mucha fuerza voluntaria, tiene que costar mucho trabajo. La terapia casi nunca va por hacer mucho esfuerzo en cambiar algo. Más bien es tener la certeza de que eso es lo que tienes que hacer, querer hacerlo, poner el 100% de tu parte, pero el allanar el camino es también el trabajo del psicólogo, que sea como un peldaño que va subiendo y desde el peldaño número 3 a subir al 4 es fácil, y del 4 subir al 5 es fácil. Lo difícil es querer dar 5 peldaños de golpe, eso es lo imposible. Nosotros tenemos que diseñar la escalera para que sea posible, podríamos compararlo así. Pero tiene que poner de su parte, obviamente, la responsabilidad es del paciente, es del paciente. Siempre. Eso es por muchas herramientas de que tú quieras poner a disposición y al alcance del paciente. Paso cero, la de responsabilidad. Aún así, también el psicólogo tiene que buscársela para servir, para allanar ese camino que tú estás diciendo, ¿no? Para facilitar, ¿no? El incluso proceso, para ¿no? inspirar la responsabilidad también, podríamos incluso decir. El que no es muy responsable, venga, conectando con él, a ver si así se hace responsable. Pero bueno, siempre hay una parte que si no quiere, no quiere. Y eso se ve, evidentemente, se ve también. ¿Cuáles serían los casos más frecuentes que te encuentras aquí en tu despacho, en tu consulta? Yo personalmente, bueno, habrá que diferenciar un poco también entre la demanda del paciente y el problema real. Porque te vienen por una cosa, la punta del iceberg. Y realmente luego te das cuenta de que no, de que lo que hay debajo. Claro. Entonces, la demanda nuevamente suele ser la ansiedad. Suele ser, sí, en muchos casos ansiedad, creo que es la más frecuente, ¿no? Ansiedad o inestabilidad emocional. Es decir, tener, digamos, habéis sufrido una crisis en la que todo ha cambiado y las emociones las tenemos desbordadas. No solo la ansiedad, también la tristeza, la depresión, ¿no? El estrés, la ira, la rabia, las relaciones que tenemos con los demás. Por ejemplo, personas que no paran de cambiar de pareja, no terminan de tener estabilidad en su vida. Esa otra muy frecuente. Luego, a mí me llegan muchos casos por mi especialidad de adolescentes con problemas y desmotivados y con fracaso escolar, porque yo me especializo mucho en adolescentes, motivación de adolescentes y técnicas de estudio. Y luego el que yo creo que me sale la demanda, ¿no? el motivo de consulta, el problema de base, a mí me gusta pensar, si yo pienso realmente que el principal, que no se dan cuenta pero lo tiene todo el mundo, es el vacío existencial. Es decir, explícate. El vacío, es decir, la insatisfacción vital de no saber ser feliz, de no encontrar nada que me llene, y entonces me meto en diversos problemas, porque en el fondo tengo ciertas heridas que me llevan ahí toda la vida, y esas son las que en el fondo son las primero que hay que curar, ¿no? Sí, efectivamente, y vienen por un vacío que sentimos que es muy existencial y que en el fondo pues guían nuestra vida sin darnos cuenta hasta que acabamos en problemas que son por los que vienen, podríamos decir.
Has hablado de primera hora de ansiedad y es un recurso habitual, ¿no? En esta sociedad hablar de ansiedad o de factores ligados a la ansiedad. Pero realmente, ¿qué es la ansiedad y cómo puedes saber que estás padeciéndola? Sí, la ansiedad es muy frecuente y es complejo. Mira, la ansiedad es un tipo de miedo. Viene dentro de las emociones básicas, una de ellas es el miedo, está dentro de la rama del miedo. Pero es un miedo desconocido. Es como un agobio que siento un agobio, pero no sé por qué. No sé por qué estoy agobiado. No sé qué me da miedo. Es como un miedo sin nombre. Entonces empiezo a sentirme agobiado. Los síntomas son, físicamente se siente pues palpitaciones, aceleración de la respiración, a veces sudor o a veces nerviosismo, las piernas empiezan a moverse. Y también es muy característico de la ansiedad como una sensación como aquí, debajo del pecho, como si te clavaran algo aquí, como que cuanto más grave, más fuerte se siente, ¿no? Y como de ahogo, ¿no? Como de pérdida de aire, y luego mentalmente, psicológicamente se siente mucha preocupación, como estás en alerta, pero es como que no sabes a qué tienes miedo. A lo mejor tienes una leve idea, pero no sabes muy bien por qué. A lo mejor, por ejemplo, estás estudiando, eres estudiante opositor, por ejemplo. Tienes miedo a fracasar en las oposiciones, ¿no? Sí, pero sientes ansiedad, pero vamos, si es miedo, sabes todos los detalles, pero cuando es ansiedad, te faltan muchos detalles. Sí, miedo a suspender, obviamente, pero ¿por qué? Digamos, no te has dado cuenta de que ese miedo está arraigado en no querer decepcionar a mis padres, en no querer, en la imagen que doy a mis amigos, en presión social de cualquier tipo, en cualquier cosa. A lo mejor está agravado por un sufrimiento, problema, un duelo, algo que hace poco pasó. Entonces, cuando hay muchas cosas tapadas y tú te crees que el miedo es una cosa y no ves de verdad el miedo, eso es ansiedad. ¿Me entiendes? Lo que pasa es que para el paciente tiene que ser complejo, ¿no? El darse cuenta, puede tener esos síntomas que tú has descrito, ¿no? Pero llegar a ese análisis debe ser complejo, ¿no? Ese análisis, sí, ponerle nombre a la ansiedad, claro. como yo digo, ponerle nombre a la ansiedad, porque no sabes, eso es con un profesional normalmente. Es la primera parte de la terapia, empezar a poner nombre a las cosas. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que de verdad te duele? Los síntomas, primero sí son evidentes, aunque aún así me llega gente que dice, tengo aquí algo que no sé, como que me quiero morir y no sé qué, digo, ¿eso es ansiedad? ¿Seguro? Sí, eso es ansiedad. Y que no sé. O como dicen los antiguos, los abuelos, es que sufro de los nervios. No se le pone el nombre, pero bueno, saben que algo falla, eso evidentemente. ¿Y de dónde viene esa ansiedad? Tú has hablado del miedo, pero supongo o que es un miedo, ¿no? Pero tiene que haber algo que desencadene ese estado y que produzca esa situación, ¿no? Claro. Normalmente la ansiedad, el origen, suele ser más como una experiencia pasada en la que se ha sufrido mucho, sobre todo si no se ha superado. Entonces, de ahí vienen los traumas. Claro. Traumas siempre crean ansiedad. Por ejemplo, ¿no? Siempre experiencias, o puede ser simplemente una experiencia desagradable. Por ejemplo, un día pues estaba en un teatro y sale el alarma de incendio y salimos todos pitando, alarmados y con ansiedad y agobiadísimos de que es un incendio y luego falsa alarma. Pero no hubo nunca un peligro. Pero ese impacto quedaba ahí. Ese impacto queda ahí. Y la próxima vez que tú entres al teatro, te dará ansiedad. Y además, más o menos igual de fuerte. Lo que pasa es que como sabes que no pasa nada, la lidias muy rápido con ella. Pero a nivel hormonal, el cortisol sube a la misma altura. Otra cosa es que rápidamente lo frenes, pero sube a la misma altura aunque la experiencia pasada. Luego se va uno acostumbrando y pierde el miedo a base de enfrentarte. Pero viene nuevamente de un sufrimiento, también viene de ignorancia, miedo a lo desconocido. Cuando no entienden bien algo, hacer algo por primera vez, se suele tener miedo. O bueno, una crisis vital que te afecta a todos, nuevamente, pero siempre es una amenaza de peligro. Sentir que percibes que algo peligroso va a pasar. Antes de seguir adelante, hay dos cosas que quisiera conectar, porque son dos términos que has utilizado: adolescente y traumas.
llevamos años escuchando que la educación anterior a la que hoy se está impartiendo, o las formas o a las maneras, bueno, pues se trata de evitar un trauma, ¿no?, a los adolescentes, a los niños. ¿Esto cómo lo enfocáis o qué visión tenéis vosotros de esa conexión entre trauma y la educación de los hijos? No lo sé. Cuando los padres quieren evitar un trauma a los hijos. Como así te he entendido. Antes decían, bueno, o mejor dicho, ahora dicen que al niño no se le puede regañar de tal manera, que al niño no se le puede hablar de esta, para evitar precisamente generarle un trauma, cuando los que venimos de otra educación creo que no nos hemos quedado con ninguna secuela de ningún trauma de otro tipo de educación, no lo sé. Sí, es verdad que el trato, sobre todo en las escuelas, se ve un trato un tanto más... ¿liviano? Sí, liviano y como con miedo. Es verdad que los padres son más sobreprotectores hoy día. Los padres son más posesivos, los padres en general se preocupan mucho más y también Más los padres tienen más ansiedad. Los padres entonces también están hipersensibilizados a que al hijo se le haga cualquier cosa. Pero también es verdad que por otro lado también hay más casos de bullying, ahora que antes. También es verdad que los adolescentes, los niños son más sensibles y más débiles, en el sentido de menos resilientes, como se dice en psicología, más frágiles. Entonces, hay un problema. Ni tampoco podemos caer en la trampa digamos, de no poder tratar a un niño entre algodones y no hacerle nada y tal, ni caer en herir su sensibilidad. Yo creo que lo más importante es tratar a un niño como una persona bien, pero con empatía y sabiendo bien los límites, pero sin sobreproteger. No hay que tener miedo a que el niño sufra. Y mostrarle la realidad también, ¿no? Claro. De la vida, ¿no? No lo sé. Sí, no hay que los padres sobreprotectores, el mayor miedo que tienen es que su hijo sufra. Claro. Pero tiene que sufrir, porque en la vida hay sufrimiento y a veces parte del sufrimiento es necesario para crecer. Entonces, y sobre todo, tiene que aprender a resolver a él sus problemas por él mismo y tiene que aprender a él a crecer, a solucionar situaciones por él mismo. Pero claro, con empatía. La empatía sabe cuál es el límite de lo que puede soportar un niño y lo que no. Es ahí donde entramos en un terreno no tan fácil para los padres, que si tienen que buscar luego la empatía después de su estrés, de su ansiedad, de su jornada laboral, de sus preocupaciones, ahí es más complejo, ¿no, Juan Carlos? Sí, la verdad es que es complejo. El estrés disminuye la empatía. Claro. Entonces, y los maestros también están muy estresados. También les disminuye la empatía a ellos. Y por eso queremos concienciar de que hay que tratar bien a los niños y de que no hay que pasarse con ellos. Y las redes sociales, las pantallas, los videojuegos disminuyen también la empatía entre los propios niños. Entonces, cada vez tenemos menos empatía. Y eso es un problema y hay que abordarlo, pero hay que abordarlo con educación emocional y hay que abordarlo facilitándonos la vida, pero de forma integral. Esa es la solución, de forma integral, teniendo en cuenta todo. No a este problema, esta solución pequeña. Ya. A los niños no se les puede hacer esto. Eso es una solución muy corta. El problema hay que abordarlo porque es que todo influye en todo. Cómo está el padre, cómo está el alumno, claro, cómo están los profes, la formación que tenemos. Entonces, es muy profundo, es muy complejo, la verdad. Requiere de un análisis más en profundidad, como estás diciendo, ¿no? Sí, efectivamente. De una solución más global. Sí, es que es muy profundo. Volviendo a la ansiedad, y entiendo que a nuestros espectadores debe de llamarles la atención y de interesarles, ¿no?, el saber cómo, de qué manera se trata y se llega a superar la ansiedad, Juan Carlos. La terapia de la ansiedad La terapia de la ansiedad es compleja y hay que tener una formación específica para abordarla. Hay técnicas, muchas técnicas de relajación, de tal, pero de manera sencilla, pues a mí me gusta, como introducción a los pacientes que me llegan, en las primeras sesiones se lo explico de manera sencilla en un resumen como de 4 pasos. Luego ya trabajamos todos esos 4 pasos ampliamente, ¿no? Pero como introducción les digo 4 ideas. Primera, es necesario expresar. Te voy a decir rápido: expresar, comprender el problema,
una orientación adecuada, es decir, una solución adecuada, y a mí me gusta decir también la fe, un acto de fe, de confianza, no hablo de religión, hablo de optimismo. Expresar es fundamental. Cuando uno expresa, empieza a sacar lo que tiene dentro. Empieza a ponerle nombre a esa ansiedad. Hemos dicho, la ansiedad es un miedo sin nombre. Entonces, cuando uno expresa, empieza a ponerle palabras, y empieza a sacar lo que hay dentro, le pone nombre, y empieza a poder comprender qué es el siguiente paso. Primero que es un desahogo, expresar. Te desahoga, estás más aliviado, y hay mucha más luz. Entonces eso, luego puedes comprender la situación, comprender el miedo, analizarlo, y cuando analizas la situación y el problema, eso ayuda mucho, porque descubres qué es lo que ayuda y qué es lo que empeora. Encuentras la causa y cómo prevenirlo. Y además estás mucho más cerca de ver la solución, porque ya entiendes lo que pasa. Y a veces solo con lógica ya se resuelve. Otras veces la solución no se ve, aún comprendiendo el problema y definiéndolo muy bien. Entonces hace falta la cuarta, que es una orientación adecuada. Ahí ayuda mucho el profesional, que tiene una formación muy especializada en este tipo de problemas y sabe ver esas soluciones. Empieza a darte pautas, soluciones, empieza a darte, digamos, una orientación. Y ahí esto es muy importante, porque desde que has comprendido a que ves la solución, ya puedes cambiar el enfoque. Ya no piensas todo el rato en el problema. Ahora puedes enfocarte en la solución. Y eso es muchísimo más optimista. Es lo más positivo, ¿no? Claro, y ya con eso solo se te va pasando la ansiedad. Pero para consolidar, al final, pues siempre queda un acto de fe, de decir, mira, me creo todo esto, me creo esto que me cuentas, me creo que esta es la salida, y tiras para adelante. Y si no tiene solución, a veces no tiene solución, no hay problema. La fe para aceptarlo, pero con que lo acepte también se pasa. ¿Cuándo se sabe que un paciente ha superado ese proceso? Eso sabe. Que ya está libre de esa ansiedad. Desaparece la ansiedad. Desaparecen los síntomas físicos, esa presión en el pecho, desaparece el miedo, está feliz, está bien, es decir, aquello que le preocupa, que ya sabemos lo que es, como ya sabemos lo que es, le hemos puesto nombre, es muy fácil de ver, de evaluar luego que se ha ido, porque sabíamos cuál era el problema, entonces ya no está. Es decir, o no se ha ido el problema, pero se afronta de otra manera, sí, o se valora de otra manera ese problema, ¿no? Sí. Hasta el punto de dejar de preocuparnos, ¿no? Entiendo, sí. ¿no? Por ejemplo, yo tenía una adolescente que, mientras no diga nombre... No, por supuesto. Una adolescente pues, que sufría maltrato en casa, maltrato psicológico. No era grave, pero le afectaba mucho a ella porque era adolescente y era muy sensible. Pues ella estaba fatal, ansiolítico y mal, todos los días me llegaba mal. Cuando empezó a ponerle nombre, a entender que eso era maltrato, que eso estaba mal, cómo le afectaba y por qué le afectaba, le hundía la autoestima, le hacía sentir mal, no tenía tiempo para X cosas que quería, tal, empezó a aliviarse. Y la solución, ¿qué era? La solución, poner límites a los padres, pasar el menos tiempo posible en casa, por desgracia, claro, en ese caso, porque los padres no estaban receptivos de cambiar. Y empezar a adaptar su vida sabiendo que esto es inevitable. Hay una parte del sufrimiento que es inevitable. Claro. Pero una vez que esa parte esto es lo inevitable y esto es lo evitable, me centro en esto dura lo que dura. Y mi vida es mucho más. Y la tía está contentísima después, súper feliz. La idea es que cuando el mayor sufrimiento de todo es el psicológico. Claro. Y el mayor sufrimiento nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos. Si frenamos eso, la vida se resuelve mucho. ¿Pero tiene sentido el sufrimiento? ¿O qué valor hay que darle al sufrimiento? Claro. Tiene sentido el sufrimiento, sí. Tiene muchísimo sentido. Por ejemplo, había una frase que decía San Agustín, me gusta mucho. Decía, es malo sufrir, pero es bueno haber sufrido. ¿Qué significa esto? Cuando estás sufriendo eso es malo, evidentemente, es un problema. El sufrimiento no es deseable, no es un valor. Hay que evitarlo. Pero haber tenido una etapa de sufrimiento y haberlo superado, eso te aporta tanto. Crecimiento, ¿no? Crecimiento. Desarrollo personal, ¿no? Que merece la pena incluso. Yo le digo a mis pacientes, te alegrarás de haber sufrido. Porque todo el jugo que vas a sacar de esto es impresionante. Es como, se puede decir vulgarmente, utilizar la mierda de abono. Para que te haga una idea, por ejemplo, el sufrimiento sirve, en primer lugar, para minimizar el sufrimiento. Una vez que sufres y pasas por una etapa muy dolorosa, entiendes cómo funciona el sufrimiento,
entiendes cómo eres tú cuando sufres, entiendes que lo agrava y que ayuda, entiendes que te ayuda a salir y aprendes tanto que en adelante los nuevos sufrimientos que tengas los superas mucho más rápido. El mayor sufrimiento no lo causamos nosotros mismos, por ejemplo, lo que estaba comentando antes de que nos autoinfligimos ese sufrimiento. Sí, pues aprenda a dejar de hacerlo. Entonces, el mayor sufrimiento que tú te lo causas, aprenda a no hacerlo. Por ejemplo, para que se entienda. A ti llega tu jefe y te dice inútil. Y te hace daño. Porque además es una persona que más o menos incluso le tiene estima, imagínate. Imagínate, y si encima le tiene estima, peor todavía. Y te hace daño. Si se queda ahí, luego tú sigues feliz con tu vida, porque ya no hablas más con él, y luego vuelve, a lo mejor no te lo vuelvo a decir nunca más. Claro. Pero luego te tiras tú 3 semanas diciendo que me ha dicho inútil, y a lo mejor lo soy, porque es que no sé cuánto, porque es que este hombre yo le tengo estima y qué mal me siento. Y tú estás grabando una palabra inútil, que dura un segundo, la grabas semanas. De hecho, hay daños que un abuso que sucede en la infancia, que puede durar 15 minutos. Pues te tira la vida entera sufriendo por ello. Hay personas que no piden ayuda y se tiran 30 años sin pedir ayuda, con depresión, 30 años sufriendo por un sufrimiento que dura 15 minutos. Entendamos la comparación que estoy haciendo. Sí, claro. En el sentido de, cuando consigas desconectar de ese sufrimiento y aprendes a no hacerte sufrir tú, a que el sufrimiento mental, a quitártelo, la vida de la mayoría de las personas cambia radicalmente. Entonces, haber sufrido una vez es como una vacuna. Te meten el virus, te pones mal, pero te fortalece y luego estás mucho mejor. Te inmuniza, ¿no? Te inmuniza bastante, sí. Obviamente hay variables de cepas de gripes y hay sufrimientos por los que has pasado, otros por los que no, pero el primer sufrimiento gordo de tu vida te ayuda muchísimo a todos los demás. Entonces, y también además te ayuda mucho a aprender a ser feliz, porque cuando estás sufriendo y lo estás pasando fatal, lo que te saca de ahí es lo que de verdad te hace feliz, es decir, es lo importante. ¿Pero qué es ser feliz? ¿Qué es ser feliz? Vamos a ver. Siguiendo el hilo que estamos haciendo, para responder a esa pregunta, la gente vive pensando que la felicidad está, como hemos dicho, en el éxito, la fama, el reconocimiento, el dinero, en el poder, en controlarlo todo, en que todo salga según tu criterio, tener todo bajo control, ¿no? En el placer, en el divertirte, en el cachondeo, la fiesta. Y es verdad que eso muchas veces nos hace feliz, pero de forma efímera, ¿no? De forma efímera, a corto plazo y por sí solo no. Entonces, cuando uno sufre, eso no le vale. El alcohol te hace adicto, o la droga. La fiesta no te llena. El sueldo, el dinero no te llena. Los títulos que tienes te dan igual. Y empiezas a darte cuenta de qué es lo que de verdad te hace feliz. Por eso el sufrimiento enriquece tanto, porque es que te hace madurar sí o sí. Y es como te señala donde tienes que, si lo haces bien, si lo superas. Claro. ¿Y dónde está la felicidad? Que me has preguntado, ¿no? A ver, esto yo creo que estamos de acuerdo la mayoría de los psicólogos y filósofos y corrientes. La felicidad está en amar y ser amado, en descubrirte a amar y ser amado. A mí me gusta decir, pero por quedarnos con un mensaje así sencillo, yo hablo de 4 dimensiones. ¿De la felicidad? Sí, 4 niveles de felicidad, según las 4 dimensiones del ser humano: física, psicológica, social y espiritual. A nivel físico, digamos, felicidad física material, el placer, la comida, la bebida, que nos hace felices, los placeres, el deporte, la naturaleza, también el autocuidado físico, obviamente, el deporte, la comida, sí, todo lo físico, ¿no? A nivel psicológico, además de menos importante a más, a nivel psicológico está la actitud que tienes ante la vida, el optimismo, una actitud de entusiasmo. Persona entusiasta, optimista, alegre. Eso se cultiva y se puede, cuando no te queda otra que dices, esto no va a cambiar. Y estás amargado. O me pongo las pilas o empiezo a valorar lo que tengo, claro, y empiezo a pensar de otra manera, y eso se entrena y hay personas súper alegres y súper optimistas con una vida muy normal. A nivel social, tener unas relaciones muy buenas, de sentirte profundamente querido, donde querer tú y ser tú buen padre, buen hijo, buen marido, buen amigo, buen vecino, ¿sabes?
una buena persona, en el trabajo, amar a tus clientes, compañeros, así, ayudarles, ser buena persona. Y también dejarte querer y ayudar por los tuyos. Y a nivel espiritual, sobre todo, entramos ya en otros temas, está la fe, hablando ya de fe religiosa, sí, y eso ayuda mucho a la felicidad, o para quien no lo sea, una filosofía de vida. Pero luego están los valores, tener unos valores y ser íntegro, tener en paz la conciencia, estar satisfecho con lo que haces, tener ilusiones, tener propósitos, sueños, metas, dar sentido a tu vida, sentir que tu vida tiene sentido, ¿no? Todo eso es ya a nivel espiritual, saber quién eres. Y eso da una alegría de vivir, una libertad y una paz, que eso no se puede pagar. Y eso ni te lo da la fiesta, Claro. ni siquiera te lo da las relaciones sociales, que muchas veces nos enganchamos a las relaciones, nos hacemos dependientes, porque también nos falta identidad y nos falta esa felicidad propia, personal, espiritual o existencial. ¿Qué es lo más importante para una buena terapia, Juan Carlos? Para una buena terapia, lo más importante para una buena terapia, hay muchas cosas, ¿no? Está la formación del terapeuta, evidentemente, porque, como he dicho antes, el terapeuta tiene que darte soluciones, tiene que ayudarte a expresar lo que tú no sabes expresar, tiene que ayudarte a entender lo que tú no entiendes, y es muy importante la formación que tenga, evidentemente, ¿no? También es importante la corriente que siga, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la corriente humanista, un poco más moderna, la cognitivo-conductual, que es la más... Pero para mí lo más importante, yo diría que es amar a tu paciente, amar al paciente, y que tu paciente sepa que le quiere. Eso ya es algo por lo que no puedes pagar, eso es incluso extraprofesional, eso es vocación. Por ejemplo, tengo una amiga, psicóloga, que el otro día le llegó un paciente, nos lo contó de pasada, y era tan grave que no podía atenderlo y que tuvo que derivarlo a salud mental para ingresarlo en el hospital. El psicólogo privado, normalmente esos casos ya no lo puede llevarlo, a menos que vaya a un hospital. Pues un domingo ya fue a verlo. Fue a verlo en su tiempo libre, él tenía un tiempo y fue a verlo y dijo, oye, ¿cómo estás? Y el paciente, ¿pero qué haces tú aquí? Si ya no eres ni mi psicóloga, si me has derivado. Y fue. O yo, por ejemplo, estaba mi mujer dando a luz en el parto, en julio, tuvimos un bebé, nuestro primer bebé. Enhorabuena. Gracias. Y era un parto de estos de inducción, que son muy lentos, ¿no? Que duran 15 horas y entre contracción y contracción, pues yo salgo, me voy a tomar a comer al almuerzo a la cafetería, luego vuelvo. Tenía relativamente tiempo, obviamente. Y tenía una paciente que estaba muy mal, le había pasado un problema muy grave de repente, y dije, anda que te llamo. ¿Y estuviste charlando con ella? Estuve llamándola por teléfono en el hospital John Cabra, mi mujer dando luz. ¿Su vocación? Eso es que creo que es necesario. Obviamente hay unos límites y a un caso excepcional. Pero es que, mira, si con eso, a lo mejor ese detalle cambia radicalmente la terapia de ese paciente. Y a mí me ahorra también dolores de cabeza porque ese paciente ya confía en ti. Y hay que hacerlo además, que hay que tener el amor al paciente es fundamental. ¿Se dan muchos problemas de tipo amoroso, de relaciones de pareja, de amores tóxicos, Juan Carlos? Sí. Relaciones de pareja, sí, de amores tóxicos, de problemas amorosos. De dependencia de la pareja, no lo sé. Muchísimo. Esa es otra de los temas que tocamos mucho aquí. A otro de los, no lo dije antes, a otro de los motivos que vienen mucho. Porque hay... quizá más en adolescentes, ¿o no? Jóvenes más que adolescentes, podemos decir. Adolescentes también, pero jóvenes. Más jóvenes. 18-30. Ahí es donde los problemas amorosos son más fuertes, porque es donde más compromiso hay, más se pone en juego. Y hay mucho, sí. Porque hay mucho maltrato hoy día, psicológico. No digo de género, digo psicológico, y es muy diferente, porque de género es del hombre a la mujer parece, ¿no? Pero no. Digo psicológico, es decir, la mujer hacia el hombre también. Porque la violencia física la ejerce un poco más el hombre, aunque más hacia otro hombre, pero bueno, la psicológica es por igual, mujer hacia hombre y hombre hacia mujer. Hay mucho maltrato psicológico, ha crecido un montón, entonces mucho amor posesivo, muchos celos, mucho chantaje, Y como no han cambiado la cultura y los valores, el primer lugar en el que la han cambiado es en el amor. No entendemos lo que es el amor.
La palabra amor ya no significa nada. Parece que amor es sexo, o que amor es un sentimiento, o que el amor es afecto simplemente. Y no entendemos que el amor es gratuito, incondicional, y el amor es ser feliz con la felicidad de la otra persona. De manera que si yo busco la felicidad de la otra persona, me preocupa ella, no yo. Entonces ya la gente no quiere sufrir. Quiero amar sin sufrir, y amar y sufrir va de la mano. Como decía Santo Tomás, un clásico. Si no quieres sufrir, no ames. Y luego dice, si no quieres amar, ¿para qué vivir? Entonces, el amor y el sufrimiento van de la mano. Como no quiero sufrir, como estamos infantilizándonos y no queremos sufrir, cuando toca sufrir por amor, nos echamos para atrás. Y no digo lo que pienso, vaya a ser que se enfade. Y no acepto a mi hijo, vaya a ser que ya pierda el control yo de lo que es su educación y de lo que tal. O cualquier cosa, ¿no? Entonces, queremos separar el amor del sufrimiento y entendemos que van de la mano. Pero si yo soy feliz con la felicidad del otro, aunque me cueste lo hago. Aunque me cueste lo hago. Entonces, el amor no es como lo siento y siento que quiero estar contigo, estoy, ¿no? Quiero estar contigo, aunque sienta que esto es una ruina, yo sigo ahí. Entonces, y las series, la televisión nos vende el amor romántico, que es súper tóxico. Muy pocas películas, cuando me llegan parejas, que no sé qué película recomendarles. Tengo 2 o 3, mejor imposible, muy buenas, románticas. Pero pocas películas que recomendar porque son muy tóxicas. ¿Y se puede aprender a amar bien? Sí, claro, por supuesto, se puede aprender a amar bien. Lo que pasa es que es muy... Hoy día parece como antinatural casi. Es como muy diferente a lo que nos han enseñado. Para amar bien, lo primero que tienes que hacer es conocerte, conocer a la persona, formarte bien, porque no se ama lo que no se conoce. Es una ley antropológica del ser humano, una ley filosófica. No se puede amar lo que no conoce. Si tú no conoces a alguien, no puedes quererle. Si no conoces su sufrimiento, si no conoces sus cualidades, si no conoces sus debilidades, ¿no? Sus aspiraciones, sus debilidades, lo que le ilusiona, no lo puedes conocer. Y cuando lo conoces profundamente, te sale el amor. Pero es que no nos conocemos ni a nosotros mismos. Si es que no nos amamos ni a nosotros mismos. Entonces, para amar hay que conocerse y conocer bien a la persona y hace falta una formación profunda para aprender a amar. Debería haber una asignatura en los colegios que sea relaciones personales, pareja, psicología, felicidad, ¿no? Y eso no nos enseña. Es más, pero como idea básica, que siempre es primera idea, para amar, primero tienes que dejarte amar, porque no puedes dar lo que no tienes. Claro. Y si tú no recibes amor, no puedes darlo. Luego tienes que quererte. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿no? Quererte tú, porque si tú no eres feliz, no puedes ayudar a otro a ser feliz. Y después ya puedes amar. Bueno, como... ¿Ese es el proceso? Sí, ese es el orden. Y hay mucha gente que no se quiere, no tiene autoestima, y por eso es incapaz de amar, y no funciona su relación de pareja, por falta de autoestima. Y por orgullo de no quiero que nadie haga nada por mí. Todo me lo he ganado yo, con mi esfuerzo. Pues primero que es mentira, y segundo que al final te endurece y no puedes amar. Es un tema abstracto, profundo y... Sí, que requeriría más programa y más tiempo. Sí, pero por todo eso, por lo que hay tanto fracaso, a mí me llegan muchas parejas que al revés, que quieren solucionar los problemas cuando ya los ven. Tenían que haber empezado primero por conocerse a ellos, luego por conocer a la persona, y luego ya enamorarse y luego ya formar la pareja. Entonces, lo primero que hacen es enamorarse. Luego van viendo la persona que de verdad hay detrás, van viendo quién es con quien se han casado, que no lo sabían, y por último se conocen a ellos mismos y dicen, ¿y yo soy así? Y es al revés. Claro. Ni te reconoces a ti, ni reconoces a tu pareja. Entonces, el orden hay que invertirlo. Y hace falta eso, adolescencia, empezar por la adolescencia. Claro, no debe ser fácil. No, no es fácil. Bueno, estamos llegando a la recta final de este programa, más o menos, y yo quería reservar unos minutos también para hablar de este centro, del centro IPAE, para que nos cuentes de alguna manera qué es lo que os caracteriza como profesionales. Vale. Pues te lo agradezco por darnos a conocer un poquito también a los profesionales del centro. El centro IPAE es un centro de orientación y psicología y también desarrollo personal. Como hemos dicho, no toda la psicología es terapia. También quien quiera mejorar, por ejemplo, tratamos mucho el rendimiento académico, que eso ya no es terapia, eso es mejorar.
opositores o estudiantes que quieran mejorar su rendimiento. Pero bueno, en general un centro de psicología y terapia que hacemos, pues nuestra especialidad es la ansiedad, también todo este tema de amores tóxicos, dependencia, ese tema también lo tratamos mucho, y las crisis emocionales. La psicología existencial, hemos hablado mucho del sentido de vida, sentido del sufrimiento, porque es de lo que más nos gusta. Y luego adolescentes. Pero es que también tratamos muchas familias y tratamos muchos temas, ¿no? Tenemos muchas formaciones y como te hemos dicho antes, pues estamos aquí en Lucena, en la calle Maristas, enfrente del COF, el Centro de Orientación Familiar, ¿no? Pero bueno, quien quiera conocernos puede visitar nuestra web, el centroipai.com. Además, ahí pedir una cita con nosotros. La primera sesión, la primera sesión, que son 15 minutos, es telefónica, no es gratuita, y quien quiera puede informarse de todo, si tiene alguna duda de lo que hacemos y de cómo trabajar. Por la web se puede pedir. Y como decíamos al principio, un equipo que ha ido creciendo en estos 5 años, Sí. con la incorporación de nuevos profesionales. Empecé yo, pero tenemos también a Marta, mi mujer, que también es psicóloga, y ella está especializada en temas de, lo que he dicho, relaciones, dependencia, autoestima, relaciones tóxicas, se le da muy bien. Luego también tema de educación y también se le da bien la parte técnica de estudio. Y luego tenemos a Vicente, que tiene 26 años de experiencia. Hemos tenido una suerte de contratar un profesional con 26 años de experiencia que le da muchos temas. Sustancias, familias, jóvenes, a nivel de preparación de oposiciones muy bueno también, como preparador, muchos temas, ¿no? También tenemos clases particulares que la llama María Araceli, nuestra psicóloga en prácticas, y también, nosotros somos 4 de momento. Te iba a hacer una pregunta, porque ¿cómo es eso de trabajar con tu esposa, con tu mujer, pero aparte siendo los dos psicólogos? ¿Os autoanalizáis uno a otro? O, no sé, ¿no? Eso nos pregunta la gente. Mira, ¿cómo tienen que ser vuestras peleas matrimoniales, Claro. siendo los dos psicólogos? Claro. Bueno, ya no hay que... Utilizando la psicología inversa, la psicología directa, analizándolo todo, no lo sé. Hombre. Ya no hay que psicoanalizar tanto, porque ya nos conocemos. Sí. Lo que sí puedo decir que la psicología nos ha ayudado infinitamente en nuestra relación. A saber cómo hablarnos, a saber reconciliarnos, a saber querernos y cuidarnos, a saber ayudar al otro. Hay matrimonios pues, que se ayudan mucho mutuamente y se complementan. Y yo tengo la suerte de que Marta me complementa muy bien y sabe de qué pie cogeo, y de vez en cuando me da un codazo Y te dice, por ahí no. y me hace mejor persona. No, hay otros que... También hay matrimonios más tóxicos, relaciones más tóxicas que se retroalimentan en lo negativo. Pero bueno, y se malinfluyen entre ellos. Pero bueno, yo con Marta tengo mucha suerte en ese sentido. Pero bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo también se dice. También te dice. Tenemos nuestra tarea y nuestras dificultades, eso también te digo. Juan Carlos, ha sido un placer. Vuelvo a insistir, gracias por abrirnos las puertas de vuestro despacho y a seguir creciendo. Pues nada, las gracias, el agradecido soy yo, Antonio, por traernos de nuevo aquí y por ayudar también a darnos un poco de visibilidad a nosotros, pero más que a nosotros, a mí mi idea era que el programa sirviera para todo aquel que no conoce la psicología, cómo es una sesión, cómo es ir al psicólogo, acercarlo un poquito y empezar a ayudar en este tema de la psicología. Y a perder ese miedo, ¿no? Ese miedo a ir al psicólogo, sea con nosotros, sea con cualquier otro gabinete, que también derivamos constantemente a otros profesionales, compañeros, porque no podemos coger todos los casos, claro, ni tenemos que hacerlo, porque no son todas nuestras especialidades. Claro. Bueno, pues dicho queda. Gracias, Juan Carlos. Gracias a vosotros. Nosotros volvemos la próxima semana con un nuevo tema, con un nuevo protagonista. Así es que gracias, como siempre, por estar ahí.